Bueno, yo no entiendo mucho. Vamos a ver si Mariano Kestelboim ¿Qué tal? ¿Cómo estás? nos ayuda a entenderlo. ¿Cómo te va, Mariano? Bien. Te hago primera pregunta. Estamos hablando de la cuestión del blanqueo de capitales, ¿no es cierto? Que algunos funcionarios, leían los Twitter recién, que algunos funcionarios de este gobierno, hace 6 meses, 8 meses, no sé cuánto tiempo hace, decían que era el peor de los pecados y ahora están de acuerdo. Cambiaron. La gente puede cambiar y qué sé yo. A cierta altura de la vida me parece que es un poco raro cambiar tan rápido, ¿no? Pero vamos a darle a la derecha y que puedan cambiar. Lo que quiero preguntarte es, por ejemplo, ¿el blanqueo de capitales también se daría en el caso de la gente que tiene cuentas como las que se dio en la cuestión del Panama Papers? Sí, en todos los casos. Por eso, digo, Sí, sí. cuando el presidente dice hay un montón de gente que no confió en el país y que se llevó la plata afuera, está hablando de también de la propia cuenta que él sacó y que tiene que ver con los Panama Papers. Sí, ¿O no? Sí, Digo, totalmente. ¿O es un ejemplo que no No, se ese es un aplica? caso muy, muy preciso. Hay un abanico muy grande y a mí lo que más me sorprende en realidad... Como yo tendría que haber dicho. Sí. Tendría Hay que un haber hecho montón de gente que... Sería más auténtico. Hay sí. un montón de gente que sacó plata de la Argentina porque no confiaba en el país, como yo, que ahora que estoy yo como presidente... Y en realidad quiero traerlo. el motivo de que no confían en el país, no, me parece tampoco hay que generalizarlo. La mayoría de los casos en realidad es porque no querían pagar impuestos. Amén de actividades ilícitas. Ahí está también el narcotráfico, el contrabando, un montón de actividades que se tratan de ocultar porque obviamente no pueden ser declaradas. Muchísimos millones de dólares se fueron al exterior en ese concepto. También hay ahorristas de clase media alta que prefirieron reservar de alguna forma sus ahorros por las crisis económicas que hubo en la Argentina, de confiscación de los ahorros, que fueron durísimas en nuestro país. Hay de todo, pero en el caso del presidente de la Nación con las empresas offshore, claramente es una intención de no pagar impuestos, de eludir el pago de impuestos. Bueno, de hecho, mucha gente que se ha llevado la plata afuera, la intención clara es esa, digamos, no pagar impuestos. No pagar impuestos, pero también hay una cuestión de seguridad. En la Argentina, con la crisis que hubo, la del corralito 2001-2002, que no podían acceder a sus propios ahorros, eso también generó cierto pánico. Después en el plan Bonex, en el año 89, la hiperinflación, hubo un montón de fenómenos en la economía argentina. En la economía argentina que hicieron que el ahorrista trate de preservar sus ahorros. Y no necesariamente son ahorristas que los llevaron al exterior sus ahorros. También hay ahorristas que compraron dólares durante toda la vigencia del control cambiario en los circuitos ilegales y los tienen ahorrados en su casa. Sí. Los tienen atesorados en su casa. Ese también va a poder entrar al blanqueo. Yo había leído, y le quiero recordar a nuestros televidentes que han seguido la información y que a aquellos que les gusta un poco la economía, que cuando se dio la cuestión del blanqueo del gobierno anterior, salía todo el tiempo en los diarios, el blanqueo no tiene resultado, no dio resultado. No trajeron plata, nadie trajo plata, nadie le importó, es un blanqueo que no seduce. Ahí estaban los SEDIN, ¿no? Sí, los SEDIN Los SEDIN. y los BADE. Los SEDIN. Bueno, los SEDIN no los quiere nadie. La pregunta es, ¿por qué si no tuvo éxito el blanqueo en el gobierno anterior, este blanqueo sí va a tener? Bueno, seguro que la incidencia de los medios de comunicación durante los años anteriores, en el blanqueo anterior, tuvo que haber tenido algún impacto. Imposible de medir, pero seguro que esa constante insistencia de mostrar que no había éxito era un factor de desaliento. Y después, por otro lado, a hoy hay un gobierno que se muestra mucho más amigable con los mercados, que toma medidas a favor de los grandes grupos empresariales y tiene a los mayores medios de comunicación a su favor en este sentido. Entonces, es posible que, como recién está comenzando su gestión, tenga un resultado mejor que el blanqueo anterior. No me parece que sea esta una medida de un gobierno de derecha. Después de... No me lo imagino, por ejemplo, a Trump tomando una medida de blanquear los capitales en Estados Unidos. No me lo imagino. Es una medida de necesidad. El gobierno nacional
en campaña había dicho que con sus primeras políticas económicas, de hecho ni bien asumían al poder, iban a tener una lluvia de dólares, iban a llegar las inversiones. Y transcurridos casi 6 meses de gobierno, no hay lluvia de dólares, no hay inversiones, es muy escaso lo que ha habido. Lo que ha ocurrido en estos últimos meses es lo principal que ocurrió fue pérdida de poder adquisitivo de la población y mayor rentabilidad de los grandes grupos financieros y grandes exportadores. Los trabajadores en general vieron cómo se licuaba su poder adquisitivo en los últimos meses. Incluso los jubilados, los pensionados, y ni que hablar los trabajadores que no están en relación de dependencia, que actúan de forma informal, en cuentapropistas. En todos esos casos, la situación relativa ha empeorado. La pobreza, de acuerdo a un informe de la UCA, que es del primer trimestre, sin considerar el aumento de las tarifas de los servicios públicos que se dio en abril, solamente en el primer trimestre, indica que la pobreza en la Argentina aumentó en 2.365.000 personas. Es decir, hoy en la Argentina ya hay casi 15 millones de pobres, según el informe de la Universidad Católica de la Argentina, una universidad que obviamente ideológicamente comparte el interés del gobierno nacional. Cuando se habla de la cantidad de pobres en la República Argentina, ¿qué porcentaje? Te lo pregunto porque en realidad siempre se analiza cuánto pobre hay y yo advierto, por ejemplo, que en Europa se hace siempre la distinción cuando van a hacer cuando van a mostrar las estadísticas respecto de la cantidad de inmigrantes que llegan, ¿no es cierto?, y que se suman y que, por cierto, también afecta en algún sentido, entre comillas, a la estadística, empeora la estadística. Porque si te viene un inmigrante de Siria en una balsa, en realidad se te suma a la cantidad de pobres que vos tenés. ¿Cómo opera esto en la Argentina en función de la enorme inmigración que ha tenido este país en los últimos años? No, a ver, lo principal claramente son las políticas económicas. Hay migraciones que seguramente van a incidir, pero es marginal. El grueso está en políticas económicas como la abrupta devaluación, como la quita de retenciones, con el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Esas son las medidas principales que incrementan la pobreza porque hacen aumentar los precios de forma impresionante. En estos primeros 5 meses del año la inflación acumulada ya está llegando al 25%. La meta de inflación para todo el año del gobierno nacional era entre el 20 y el 25. Solamente en menos de la mitad del año ya superamos el promedio de la meta. ¿Y vos cuánto crees que va a ser al final del año? Por lo menos 40%. Me parece el mínimo, que ojalá se llegue al 40%. Porque con esta inercia inflacionaria, con estos cambios en los precios relativos, en los cuales los trabajadores han perdido muchísimo poder de compra y van a hacer su intento en los próximos meses de recuperar ese poder de compra, seguramente va a haber un rebrote inflacionario porque los costos de las empresas van a aumentar y una empresa que tiene un incremento de costos, si no lo puede trasladar a precios, tiene que abandonar la actividad. Entonces, va a haber una segunda secuencia de aumentos de precios. Seguramente en este segundo semestre van a ser menores los aumentos de precios que en el primer semestre, pero va a haber un acumulado de inflación no menor al 40%. ¿Cuántos años tenés vos, Mariano? 38. Y en realidad, ¿a vos te sorprendió cuando viste las medidas del gobierno, estos 6 meses? ¿En algún sentido a vos te sorprendió? Supongo que para mal, porque no opinás bien del gobierno. Pero ¿te llama la atención que el gobierno, desde el punto de vista de lo que significa la economía, se comporte de esta forma? No me sorprendió. Me parece que están cumpliendo con, por lo menos, las expectativas que teníamos los analistas económicos. No con el discurso, porque en el discurso, en el debate presidencial, Macri había dicho que no iba a devaluar, que no iba a haber tarifazos. No con el discurso, sí con la expectativa de un gobierno más de derecha que el que estaba antes, claramente. Este gobierno a mí en realidad, ¿a vos te molesta que venga de un gobierno de izquierda pase a un gobierno de derecha? Yo analizo las políticas económicas como profesional. Bueno, pero en realidad parte de las políticas económicas están orientadas también a la ideología política. Digo, va atada una cosa con la otra.
Sí, se tomaron políticas económicas esperadas, la eliminación del mal llamado cepo, la liberalización del mercado cambiario, la liberalización de las exportaciones, la mega devaluación, el tarifazo. Son todas políticas conducentes a una ideología. La principal política económica que se está queriendo tomar ahora es la mejora del poder adquisitivo de los jubilados de más alto poder adquisitivo. ¿Cómo es eso? Bueno, aproximadamente se calcula que son alrededor de 2.300.000 jubilados que ganaban una asignación media alta o alta en 2001-2002 y con el proceso de deterioro de la actividad económica general y el proceso inflacionario, el gobierno de aquel momento, el de Dual y el de Néstor Kirchner, habían decidido que solamente se iba a mejorar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, más postergados, aquellos que tenían una jubilación de solo 150 pesos, que antes era equivalente a 150 dólares. En esos casos sí se fue aumentando el nivel de su jubilación. También en aquellos casos que ganaban menos de 1.000 pesos, también hubo recomposiciones. Pero para el que ganaba más de 1.000 pesos, los jubilados mejor posicionados, se les congelaron sus saberes. Entonces, ahora, en el cambio del sesgo ideológico, claramente se está recomponiendo, está avanzando en una nueva etapa de recomposición de los sectores pasivos con mucha justeza. Es un criterio muy justo, pero no es equitativo, porque se mejora mucho la situación de los que en mejores estados están en términos relativos y se empeora en términos relativos la situación de el que cobra la mínima. Del que cobra la mínima, porque para ese sigue estando la ley de movilidad jubilatoria, pero el proceso inflacionario de estos últimos meses obviamente le licuó. Bueno, pero sería en algún sentido una manera de inyectar dinero en el mercado. Es una buena medida, es una medida reactivante en el mercado. Reconstituye las desigualdades que había antes, pero eso no significa que no va a aumentar el consumo. Los análisis preliminares están hablando de 300.000 millones de pesos en el primer año. Igual el jubilado precisamente no es el sector económico que más consume. No, pero... Es decir, vos le das un aumento a un jubilado y el jubilado tiende a guardar la plata. Exactamente. Y por eso el gobierno anterior, en su base de apoyo político hacia un sector social, creo yo que una de las principales determinantes que lo llevaron a tomar esas decisiones fue que justamente los sectores de ingresos medios, bajos y bajos son los que motorizan el consumo. Estos otros sectores, bueno, motorizan el ahorro y entonces no hay un crecimiento económico tan potente. Te llevo a lo de González Fraga. Hacemos un repasito. Vamos a ver lo de González Fraga. A ver, mirémonos juntos. ¿Se soluciona bien o se soluciona mal? El solucionarse mal es dejar que el mercado lo solucione. Y ahí, ojo, porque si esto viene con un golpe de devaluación e inflación, que es la manera de bajar el gasto público de una manera torpe y violenta, viene una oleada de pobreza. Con un golpe de devaluación e inflación, que es la manera de bajar el gasto público de una manera torpe y violenta, viene una oleada de pobreza que puede llegar a complicarnos políticamente, además de ser tremendamente injusta e inmoral. La dirigencia, tanto la que está en el gobierno como la que estamos en la oposición, la responsabilidad de encontrar una solución que no pase por provocar una nueva oleada de pobreza en este país. Y habría que evitar tener que transcurrir por una devaluación y un golpe de inflación como política de ajuste. Bueno, esto lo decía en el 2013. Esto lo decía en el 2013. Javier González Fraga. Mirá lo que dice hoy. La reactivación, donde la vamos a disfrutar todos, viene el año que viene, pero esto es algo que es inevitable. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal, no era sostenible, usemos la palabra sostenible. Eso entonces ahora tiene que basarse en mayor productividad, en exportaciones, en ser más productivo, todo eso va a llevar tiempo. Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas, tengamos décadas de crecimiento para que la Argentina vuelva a los niveles que nunca debería haber abandonado en el ranking internacional, donde le hiciste creer
a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. ¿De qué te sirve, no? Yo no sé si es un tema de que del agua, por ahí del barrio que toman, que tiene algo, o por ahí estudian tanto que les agarra como una especie de surmenage y terminan diciendo estas barbaridades. Es un... A ver, creo que... La verdad que no sé por qué lo dice. Obviamente habrá que preguntarle a él, pero claramente tiene una concepción muy latinoamericana de cómo debe funcionar la economía argentina. En las economías latinoamericanas hay una brecha social gigantesca entre los que menos ganan y los que más ganan. La economía argentina, al igual que en la de Uruguay, esa diferencia no es tan grande. Las clases medias, históricamente, han tenido el acceso a bienes no suntuosos, pero sí de clase media al estilo europeo o estadounidense. Pero este pensamiento es creer que el salario tiene que ser de subsistencia y solamente tiene que comprar alimentos, bebidas y algo mínimo de entretenimiento. Es lamentable, es un punto de vista horrendo. En la Argentina hemos conseguido con muchísimo sacrificio en nuestra historia que los trabajadores vayamos alcanzando un mejor nivel de vida para que ahora venga un economista prestigioso para los grandes grupos económicos a indicar que Argentina tiene que avanzar con un modelo agroexportador, olvidándose de... ¿Sabe qué le faltó decir? Yo me río porque la verdad que me río para no llorar. Sí, la verdad. Le faltó decir de que le pongan el grillete, ¿viste? Tenía que haber terminado la frase diciendo, y la verdad, pónganle a los que están trabajando en su puesto, pónganle un grillete con una bola que van a ser más productivos. O tírenle una cama con un colchón y que se queden durmiendo ahí. La verdad que te digo, no da... Yo creo que tampoco ni siquiera da para analizarlo demasiado. Me parece que no reviste el menor análisis en función de que, a ver, el mundo lo que trata de hacer permanentemente es tener una movilidad social ascendente. Si no, ándate a China. Yo fui 2 veces a China. Y en realidad ahí vos te das cuenta que en un país supercomunista lo que hace precisamente lo que trata de hacer es integrar a la comunidad, a los chinos, a la población, para que ganen más dinero, para que estén mejor, para que puedan comprarse cosas, para que puedan ir al boliche, para que puedan comprar mejores autos. A ver, de eso se trata. Sí. Además, el punto principal no es si los trabajadores ganan mucho o poco. El punto principal en la economía argentina es un trabajador hoy industrial, por ejemplo, medido en dólares, cobra 2,5 veces más que en Brasil. Pero ese mismo trabajador no tiene un poder de compra muy superior al brasileño. No es 2,5 veces más. Apenas un poquito más está un trabajador industrial en la Argentina que un brasileño. Por ahora, vamos a ver cómo sigue transcurriendo en los próximos meses con el proceso inflacionario. Pero el principal problema que tiene es esa que no puede comprar. ¿Y por qué no puede comprar? ¿Por qué no puede comprar? Y bueno, porque hay altísimos costos financieros, inmobiliarios, de intermediación comercial, de telecomunicaciones. Ahí quería llegar. Y tratá de explicarlo de la manera más sencilla posible. Yo sé que esto para hacer un libro igual. ¿Vos nos podés explicar por qué en la República Argentina las cosas son tan caras? Sí, claro. Digamos, ¿por qué todo el mundo tiene que irse a Miami a comprar un par de zapatillas y unos calzoncillos y no lo puede comprar acá porque la misma ropa cuesta el doble o el triple de lo que vale en cualquier otro lugar? Son un montón de factores, pero bueno, la economía argentina creció muchísimo en la década anterior. Hay actividades económicas como la intermediación comercial, la financiera, la de los alquileres, la de las telecomunicaciones, que no compiten con el producto del exterior. Tampoco pueden exportar. El que alquila un inmueble no puede exportar su alquiler a un europeo, a un japonés. Lo tiene que alquilarle a otro argentino. Okay. El que tiene una intermediación comercial no puede exportar y tampoco la puede importar. No compiten con nadie y el nivel de concentración es altísimo. En el proceso de crecimiento, con las políticas económicas que adoptó el gobierno anterior, estos grupos de poder en ese crecimiento trataban de ir captando cada vez más excedente, captando rentas, sin haber invertido. No es que agrandaron la oferta, simplemente aumentaron los precios. Una política de mantener bastante estable el tipo de cambio y con esta puja distributiva entre los trabajadores y los empresarios, porque cuando aumentaba la asignación universal por hijo, cuando aumentaban las jubilaciones mínimas, lo primero que se observaban eran fuertes aumentos de precios.
en este proceso, cada vez los sectores que no compiten internacionalmente fueron ganando participación de mercado en relación a los que compiten. Hoy la industria argentina, fundamentalmente de los sectores de pequeñas y medianas empresas, tiene una participación en la distribución del excedente mucho más chica que hace 10 años. No, está bien, pero hacete un punto ahí. Sí. Yo ayer estaba hablando con nuestro enviado en Francia por el tema de la Copa Davis. Y él lo que me contaba, por ejemplo, que en Francia, que está todo mucho más barato que acá, la mayoría de las cosas están más baratas. En Francia, en euros, Sí. mucho más barato que acá. Vas al supermercado y compras muchas más cosas, te sale la mitad o te sale las 3/4 partes de lo que te sale acá. Él explicaba que hay muy fuertes controles Sí. de parte del Estado francés para que nadie se haga el piola en esa cadena en la cual vos recién estabas haciendo referencia. Acá sabemos que los controles no existen. ¿Por qué? Yo lo voy a decir. Porque todos los funcionarios que tienen que controlar terminan entongados con los que son controlados. Esto es fácil. Sí, sí. No hay que ir a la escuela no hay que hacer un máster en Harvard para darte cuenta de eso. El tipo que tiene que controlar, o no lo ponen, o cierran la oficina, o es un corrupto. Sí, Chau. El gobierno No hay anterior tanta vuelta. Trató de controlar un poco, Sí. pero a ver, con muchísimas imperfecciones. Este gobierno directamente dijo que no iba a controlar absolutamente nada. Entonces, por ejemplo... La ley de la oferta y la demanda. Pero siempre nosotros terminamos pagando el pato porque termina siendo más caro para nosotros. Vos me decías, te compras unas zapatillas, es muchísimo más caro acá que en Miami. Hay un montón de factores. Uno importante es, vos vas a un shopping, el dueño del inmueble... los shoppings están manejados por solamente 2 empresas. El dueño del inmueble, si estás bien posicionado en el shopping, para renovar el contrato, te cobra, un contrato de 3 años, te cobra hasta 25 alquileres por adelantado. Y esos 25 alquileres es un costo hundido. Después tenés que seguir pagando el alquiler. O sea, es la llave, es el derecho de admisión. Después, una tarjeta de crédito, cuando pasa el postnet, como arancel por el servicio de pasar el postnet, cobra el 3% del valor de la operación. En Brasil, por ejemplo, es del 0,75%. En Estados Unidos también es del 0,75%. Y a nosotros nos cobran el 3%. Acá, pero de cada pero no te lo operación de dicen. todas. Pero entonces pero eso vos no lo sabés. Porque en realidad No, te eso dicen está fijado en el precio. Eso es un costo que tiene el comerciante, pero que te lo suma ya al precio. que lo tiene que colocar en el precio porque si no, su actividad Claro. no es rentable. O sea, un 3% Un 3%. Eso va para el sector financiero. Por algo, en la Argentina, el sector financiero, desde que la economía argentina se estancó, desde 2012 en adelante, o que crece muy poquito, el sector financiero viene multiplicando sus ganancias. La última. Si vos tuvieras que llevar adelante una política económica, olvídate de la cuestión ideológica, pero una política económica, yo te diría innovadora, una política económica diferente, distinta, probar con algo diferente hasta lo que se ha hecho hasta este momento. ¿Vos no creés que una forma sería una baja generalizada de todos los impuestos? Totalmente, totalmente. En la economía argentina, hay muchísimos impuestos perversos, pero en el impuesto a las ganancias recae fundamentalmente sobre las empresas y no sobre las personas. En los países desarrollados cae sobre las personas, ¿sí? ¿Las empresas qué hacen? Es un costo para las empresas. Lo trasladan a los precios. Entonces termina recayendo todo sobre las personas, pero sobre las personas, sobre todas las personas. En cambio, si el impuesto a las ganancias estuviese bien orientado hacia los de mayor poder adquisitivo, eso no pueden trasladarlo después a los precios y no caería sobre todas las personas. Entonces, el impuesto a las ganancias hay que reformarlo, así como el IVA, que es altísimo, ingresos brutos. Hay que bajar. Hay que bajar esos impuestos. Y lo que estamos haciendo es subir. Subirlos y de forma regresiva en términos distributivos y que afectan al desarrollo productivo. No voy a seguir hablando porque me voy a seguir preocupando. Gracias, Por Mariano. favor, Juan, un gusto. Extraordinaria charla. Gracias, muy amable. Bueno.